CAP Fiscal Sin Filtro, impuestos, defensa y estrategia fiscal. CAP Fiscal Sin Filtro, con Juan Luis Cruz Santos. Bienvenidos a otra emisión de CAP Fiscal Sin Filtro, y en esta ocasión vamos a hablar de las medidas de apremio. ¿Qué quiero decir? Hace algunos meses nos hablan al despacho porque a un contribuyente se le habían embargado las cuentas bancarias y ellos aseguraban, juraban y perjuraban que no tenían algún crédito fiscal. Bueno, se empezó a indagar y resulta que efectivamente todavía no se había notificado el crédito fiscal. Sin embargo, ya le habían iniciado una facultad de comprobación, ya le habían notificado una solicitud de información y documentación, es decir, el inicio de una revisión de gabinete o revisión de escritorio, como normalmente lo conocemos. Entonces, de aquí surgió el tema. ¿Qué es lo que las autoridades fiscales pueden hacer en el transcurso del ejercicio de facultades de comprobación? En este caso en particular, como les comentaba, ya se le habían iniciado unas facultades de comprobación y se les había notificado al buzón tributario. Por X o Y circunstancia, este contribuyente no había abierto su buzón tributario, no se había dado cuenta que le había notificado esta solicitud de información y documentación. Sabemos perfectamente que una vez notificado vía buzón tributario, aunque no se abra, aunque no tengamos en nuestras manos ese documento, ya se tiene notificado después del tercer día. Entonces, este era el caso, el documento se había notificado, el documento no se había abierto, y las autoridades pues tomaron en consideración de que se estaba negando al inicio de las facultades de comprobación. Como bien sabemos, el que el contribuyente no entregue la contabilidad, no entregue la información y documentación requerida en el inicio de las facultades de comprobación, tiene distintas consecuencias jurídicas, como cuáles, pues de entrada una multa. Sabemos perfectamente que cuando no se entrega la información y documentación, o se entrega de manera incompleta, o fuera de tiempo, de acuerdo al 85 fracción primera, 86 fracción primera del Código Fiscal de la Federación, lo procedente es la imposición de una multa. También otra consecuencia jurídica es la suspensión del plazo. Sabemos perfectamente que las facultades de comprobación, que la revisión de gabinete, así como la visita domiciliaria, deben culminar en un término de 12 meses. Sin embargo, cuando el contribuyente se niega o no entrega la información, la documentación requerida, de acuerdo al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, se va a suspender el plazo de los 12 meses. ¿Por qué tiempo? Pues por el tiempo que dure o por el tiempo que se tarde el contribuyente en no entregar la información, la documentación. Entonces, esas normalmente son las consecuencias jurídicas que conocemos. Sin embargo, de acuerdo al artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, también es una consecuencia jurídica el no entregar la información, las medidas de apremio. Dicho artículo 40 del Código Fiscal de la Federación es muy claro que cuando el contribuyente impida el inicio o el desarrollo de las facultades de comprobación, se llevarán a cabo distintas medidas de apremio. Fracción primera, el solicitar el auxilio de la fuerza pública, es decir, como se está negando en el caso si fuese una visita domiciliaria, pues obviamente tiene las facultades, las atribuciones de las autoridades de mandar traer la fuerza pública para que con ella entren al domicilio. Entonces, esa es una medida de apremio. Segunda medida de apremio es la imposición de las multas correspondientes. Repito, estás obstaculizando el inicio, el desarrollo de las facultades de comprobación, la imposición de la multa. Como punto número 3, el practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación. Entonces, aquí viene el punto que estaba comentando. No necesariamente se tiene que determinar el crédito fiscal para que las autoridades ya practiquen ese aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación. Se encuentra contemplada como una medida de apremio. Y como última medida de apremio, señala este artículo 40, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, el solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o, en su caso, resistencia por parte de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados. También puede tener una consecuencia de índole penal. Entonces, regresando a mi punto, les comentaba que este contribuyente se dio cuenta
de que tenía una facultad de comprobación porque tenía embargada la cuenta bancaria. Entonces, su duda era, oye, ¿es posible esta situación dado que no existe el crédito fiscal? Repito, de acuerdo a este artículo 40, fracción tercera, vinculado con el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación, sí es totalmente procedente ese aseguramiento precautorio de bienes, dado que el código lo contempla como una medida premio al existir cierta resistencia, por así decirlo, al inicio del desarrollo de las facultades de comprobación. ¿Qué es lo que va a pasar? El mismo 40-A del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento que determina la base sobre la cual se va a llevar a cabo este aseguramiento precautorio de los bienes. Es decir, sabemos perfectamente que no hay un crédito fiscal, no han determinado si efectivamente existe una omisión de ingresos, si efectivamente hay una falta de requisitos en las deducciones, etcétera, etcétera. Entonces, al no tener todavía el crédito fiscal, señala el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación que van a determinar una especie de estimativa, van a estimar el impuesto que supuestamente debe el contribuyente, y esto se hará en términos del artículo 56 y 57 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, con la información que tiene en sus manos, ya sea proporcionada por el mismo contribuyente, por terceros o en su caso por otras autoridades o en su caso por los bancos, porque sabemos perfectamente que las autoridades, al no tener la información, al no tener la documentación, lo que normalmente hacen es girar información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que ésta le provea de la información de todos los movimientos bancarios que este contribuyente tiene. Entonces, en base a toda esta información, va a determinar de manera presuntiva, de manera estimada, cuáles son los impuestos que supuestamente debe. Entonces, una vez hecha esta determinación presuntiva, una vez hecha esta determinación estimativa de los impuestos omitidos, sobre esa base va a proceder el embargo. Va a proceder el embargo. Oye, ¿qué es lo que se tiene que hacer para destrabar este embargo, este aseguramiento precautorio de bienes? Pues simple y sencillamente proceder a la entrega de la información y documentación. Repito, ¿por qué se llevó a cabo esto? Porque, según Hacienda, existe esa negativa de que inicie o que se desarrollen las facultades de comprobación. Entonces, la mejor manera para, de alguna forma, destrabar este aseguramiento precautorio, sin duda alguna, es el que le demos continuidad, el que se le permitan a las autoridades que continúen con las facultades de comprobación, es decir, que se entreguen la contabilidad, que se entregue la información, que se entregue la documentación que esta autoridad está requiriendo en el documento que se le notifica al contribuyente. Entonces, pues aquí vienen varios mensajes. Primer mensaje, pues obviamente que se esté al pendiente siempre del buzón tributario. Es muy importante que los contribuyentes estén constantemente checando, verificando su buzón tributario, porque repito, aquí en a través de este buzón es como se lleva a cabo la comunicación entre contribuyente y autoridades. Entonces, es muy importante que estemos al pendiente del buzón tributario porque nos notifican comunicados, vigilancias profundas, invitaciones, pero también nos puede notificar el inicio de facultades de comprobación, como puede ser una revisión de gabinete o en su caso una revisión electrónica. Entonces, si no estamos al pendiente del buzón tributario, el segundo mensaje, repito, ¿cuál es? Que las autoridades no solo me pueden imponer una multa por no entregar la información y documentación, las autoridades no solo pueden suspender el término de los 12 meses tal y como lo establece el 46-A del Código Fiscal de la Federación, sino las autoridades también pueden aplicar medidas de apremio establecidos en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, de ahí la importancia, repito, de que estemos al pendiente del buzón tributario para evitar estas consecuencias jurídicas previstas en el mismo Código Fiscal de la Federación. Entonces, señores, pues hay que estar al pendiente, hay que estar al pendiente. ¿Algún comentario, producción? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que nos den like y los invitamos a que estén pendientes también en nuestras próximas emisiones y por supuesto que compartan este podcast a sus conocidos, amigos y conocidos del área, del ámbito. Entonces, señores, pues muchas gracias.
por vernos y escucharnos. Un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima.